Muy buenas tardes, respetados estudiantes del curso de Antropología Económica. Hoy, 26 de marzo del 2025, damos inicio a nuestra segunda web. Mm, Hoy hacemos esta grabación con el fin que los estudiantes que no puedan asistir a esta reunión puedan disponer de un material de consulta, el cual será colgado en el curso de Antropología Económica. Hoy vamos a abordar el siguiente tema. Vamos a hablar, perdón un momentico. Vamos a hablar de un tema muy importante. Voy a compartir la pantalla que tiene que ver con la praxis de la economía. En ese sentido, vamos a mirar en qué consiste estos elementos de lo que vamos a estar hablando en esta reunión. Entonces, como les venía diciendo, hoy en día pues vamos a hablar en esta reunión el tema de la praxis de la economía. Es el tema que vamos a abordar en el día de hoy. Perfecto, ya pude colocar la presentación. Por favor, me confirman si ven la presentación en el día de hoy. Puede ser en el chat. Bueno, yo me encuentro ubicado, yo soy profesor de CACEN, estoy ubicado en la zona centro Bogotá, Cundinamarca, y pertenezco al José Acevedo y Gómez. El tema que vamos a hablar en el día de hoy es praxis de la antropología económica. Nuevamente, mi nombre es Germán Fernando Medina y la fecha es el 26 de marzo del 2025 y damos inicio a la web a las 6 en punto, 6:05 en punto. Eh, por favor, si me colabora alguien, eh, aquí puede ser aquí en el chat, si escuchan, si ven mi presentación. Bueno, presumo que estamos viendo la presentación, por lo tanto continuamos con la charla. Si es que hemos tenido algunos problemas de comunicación, pero le agradecería si aquí en el chat me pueden confirmar si están viendo la imagen. Bueno, los temas para tratar en el día de hoy básicamente son los siguientes. Vamos a hablar de la antropología económica, su praxis. Vamos a presentar inicialmente la información general del curso.
Luego, pues desarrollaremos y plantearemos los contenidos. Luego miraremos las intencionalidades del curso, hablaremos de las actividades, miraremos la retroalimentación y por último haremos una retroalimentación dentro de los elementos que hemos venido eh, comentando. Entonces, nuevamente les manifiesto que se está grabando toda la conversación para fines de consulta más adelante por parte de los estudiantes. Bueno, dentro de este proceso, algo que es importante tener en cuenta es que el curso pues es habilitable y que, como ustedes ya bien lo saben, está conformado por 3 créditos. Esta segunda actividad, que es importante que lo tengan en cuenta, es colaborativo. Y por favor, en el tema de los tiempos hay que ser muy cuidadoso. Primero que esta parte tiene un peso evaluativo de 125 puntos. Y segundo que el pasado 17 de marzo se inició la actividad, o sea, ya llevamos más de 10 días. Y esta se cierra el 13 de abril del 2025. No es que quiera ser muy intenso en estos procesos, pero lo que sí quiero manifestarles es que los foros, no hay tanta asistencia ni tanta participación, más bien llevamos 10 días y la participación es muy baja. Quiero comentarles, para esta actividad, como es colaborativa, es importante que dejen rastro de su comportamiento en el foro. ¿Por qué? Porque cuando vaya yo a evaluar, cuando yo vaya a calificar, voy a encontrar que no hay participaciones. Entonces, a mí me toca que de un momento a otro dar un reporte, una evaluación. Y si ustedes no tienen soportes en el foro, pues va a ser muy complicado nuestra evaluación. Competencias a desarrollar. En el día de hoy, en esta charla, básicamente se busca identificar las capacidades, fortalezas, recursos y posibilidades de su grupo social, o sea, el sitio donde están viviendo actualmente, tanto en términos materiales como culturales, con respecto a su participación en la economía local y regional. La temática a desarrollar básicamente es la praxis de la antropología económica. Hablaremos de algunas nociones de reciprocidad, del don, de la solidaridad y otras del intercambio ligadas a las relaciones sociales. O sea, allí vamos a mirar básicamente cómo se observa la antropología económica. Ya como ustedes lo habíamos charlado en una ocasión anterior, básicamente la antropología económica es un análisis teórico y comparado de los diferentes sistemas económicos, sean reales y posibles. ¿Por qué es importante tener en cuenta este concepto? Pues es un elemento muy interesante debido a que con este elemento podemos identificar o tener una precisión de cómo se distancia o cómo complementa la antropología económica a la economía política. Y es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Cuando hablamos de la antropología económica, pues básicamente tenemos que tener algunos elementos que son importantes en la ciencia económica. Uno de ellos, perdón, son las leyes sociales, que es lo que nos da pues el origen o la relación entre las personas y cómo eh, se, se interactúa
o cómo se presentan relaciones de unos con otros dentro del proceso económico. Es por eso que abordamos este tema inicialmente con ese enfoque para que el estudiante tenga una proximidad de qué es lo que hace la antropología económica y cómo lo puede entender en el día de hoy. Por lo tanto, algo importante aquí de resaltar son las leyes sociales, que básicamente la vida social está sometida a ciertas leyes. Esta debe manifestarse en la práctica. Por ejemplo, una ley que usamos socialmente es el saludo. Generalmente, las personas cuando interactúan unas con otras, en su primer encuentro se saludan. Entonces, esta es una ley social y se manifiesta diariamente con la práctica. Acordémonos que esta ley del saludo implica que siempre el que llega es el que saluda. Entonces, son elementos que tienen ciertas sociedades que son diferentes en diferentes culturas. Por lo tanto, es interesante estudiarlo de acuerdo al contexto donde nos encontremos. Por lo tanto, las leyes, se manifiestan a través de los reajustes sucesivos que una sociedad impone sobre sus propias reglas de funcionamiento cuando la situación, o sea, los hechos, lo exigen. Antes, voy a dar un ejemplo, nuevamente retomando el saludo. Antes se saludaba muy formalmente. Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Hoy en día se saluda, ¿qué hubo? ¿O cómo me le va? Y ya es ese saludo. Entonces, o simplemente saluda con hola. Ya la gente entiende que lo están saludando y la gente responde a ese cambio. Pero ese cambio en el léxico ocurre a una evolución de las reglas sociales. Y lo importante de las reglas sociales es que éstas sean aceptadas para poder ser aplicadas de una manera adecuada. Algo que es interesante en el comportamiento de las leyes sociales es que éstas regentan un comportamiento en un momento histórico de una sociedad determinada. Por lo tanto, gracias a estos reajustes que se encargan de modificar la relación de las reglas, los hechos, una sociedad se somete a sus propias leyes, sin tener de ellas necesariamente una conciencia teórica por entero explícita o adecuada. Nuevamente retomamos el ejemplo, ¿no?, que he venido hablando. El hecho del cambio en el saludo no quiere decir que esté explícito de manera puntual y exegética en un documento, sino que esto se va presentando en la medida como la sociedad va cambiando y va evolucionando. Entonces es un aspecto para tener en cuenta porque las relaciones, por ejemplo, dentro de una sociedad, por ejemplo, dentro de la familia, cambia mucho las relaciones. Patrón-empleado también cambian. Por lo tanto, hay que tener una correcta lectura de todos estos eventos para no tener inconvenientes en el trabajo o en las relaciones familiares. Por lo tanto, vamos a mirar dentro de los diferentes conceptos qué entendemos por consumo en una sociedad. Con el proceso de consumo acaba la descripción de los componentes formales de todo sistema económico posible. Este modelo proporciona las líneas directrices de una problemática de análisis económica, es decir, una cadena de preguntas que debe orientar la inquisición de hechos. Por ejemplo, ¿cuáles son los procedimientos tecnológicos usados por una sociedad? ¿Cuál es su eficacia? ¿Cuáles son las reglas de la propiedad y del uso de los factores de producción? ¿Cuáles son los marcos y las formas de consumo? ¿Cuál es la unidad interna de esas estructuras y su relación con las demás estructuras de la vida social? Vemos que aquí surgen unas preguntas que nos permiten parametrizar o nos permiten visualizar
el componente social, sin decir que esto sea limitante, simplemente es una postura para que vean cómo los dilemas sociales se van manifestando a través del tiempo y a través de la historia. Momentico que se me perdió la presentación. Nuevamente llegamos a nuestra presentación. Por lo tanto, lo que yo quiero que comprendan es que la antropología está visionando o nos está permitiendo entender o ver cómo las sociedades cambian. Y cuando asociamos este tema a la antropología económica, pues nos permite ver muchos de los fenómenos más allá de las simples leyes de la oferta y de la demanda. Hago un break en este momento para preguntarles, ¿están viendo mi grabación? Por favor, ¿me pueden confirmar en el chat? Bueno, presumo que están observando la grabación de todos estos elementos. Vuelvo nuevamente a la presentación. Una vez comprendido todos estos elementos, la pregunta es, ¿cómo los cambios en las conductas pueden afectar a los individuos y cómo estas conductas económicas se pueden visualizar? Uno de los temas que es importante identificar hoy en día es el concepto del conocimiento. El conocimiento científico busca hacer la conciencia teórica explícita, pero este conocimiento no depende solamente de una problemática teórica rigurosa. Él supone en igual proporción la existencia de una cantidad y calidad de información sobre el devenir de las sociedades. O sea, cómo se conoce esa historia. Pues lo ideal es tener la mayor cantidad y calidad de información, pero todos sabemos que en muchas partes hay muchos vacíos de la documentación de nuestra historia. Sin embargo, es importante conocer la que tenemos y sobre ella poderla trabajar para contemplar los diferentes eventos de la antropología económica, y todo esto se hace para intentar reconstruir su funcionamiento con una aproximación suficiente y por tiempo bastante largo. O sea, es importante en antropología el tipo de conocimiento. Hay unos elementos como puede ser en el análisis sincrónico. Entonces, el análisis sincrónico busca construir en cierto momento la evolución de un sistema, el funcionamiento de las estructuras de producción, de reparto y de consumo. El análisis diacrónico se propondrá reconstruir la génesis de los elementos del sistema y sus relaciones para seguir luego la evolución de su funcionamiento a través de una serie de imágenes sincrónicas del sistema. Al confrontar las reglas y los hechos, el análisis tratará entonces de determinar en qué condiciones el sistema varía o permanece invariable o de despejar así sus leyes de funcionamiento. Por lo tanto, el conocer y el hacer análisis es muy importante desde la parte del análisis. Antes de continuar, quiero proyectar un documento que vamos a ver si me lo permite observar.
Algo importante del sustantivismo en la economía es entender que la economía está incrustada en las instituciones, en la parte económica y en la parte no económica. Es por esto que es importante identificar o tener claro con ese enfoque sustantivista de la economía, prácticamente todo, tanto lo económico como lo no lo económico, está circunscrito o está incluido en la antropología económica. Mientras los formalistas lo que explican es que solamente las leyes básicamente de la escuela austriaca, que es la teoría de las necesidades y de la escasez básicamente, y de los recursos ilimitados, establecen que en ese marco se universalizan todas las economías, aspecto que pues es discutido desde la antropología económica. Vamos a hablar de un tema muy relevante que tiene que ver con la economía del don. Aquí pues vamos a tratar un autor muy importante que es Marcel Mauss y sus memorias o sus principales aportes están en una de las lecturas que están en la unidad 2 del curso. Por lo tanto, Marcel Mauss considera que el Kula y el Potlas son claros ejemplos de lo que él ha denominado economía del don, donde lo central es la reciprocidad y no la maximización de las ganancias o la eficacia material del intercambio, ya que el centro de la práctica económica se encuentra en las relaciones sociales que se están expresando y no en las cosas en sí mismas. Esto es un tema pues muy interesante. Nosotros ya habíamos hablado en la primera parte del intercambio a través del Kula, que era un elemento muy místico y que allí no se trataba de maximizar la utilidad ni la ganancia. Por lo tanto, estas economías del don busca es básicamente una reciprocidad, pero no a través de la maximización de las ganancias, sino a través de otros elementos de carácter social. Por lo tanto, ese intercambio, como lo vimos en el Kula, acuérdese que estaban precedidos por la fama, estaban precedidos por elementos míticos y por muchos otros elementos que hacían que esta práctica en Indonesia fuera muy interesante. Mientras que la palabra potlas significa alimentar, consumir. Los habitantes de estas tribus, esta práctica se da en las tribus del norte de los Estados Unidos, más o menos pues antes de, en la época del descubrimiento de América, hasta más o menos sí, un siglo, o hasta más o menos la época de la independencia por allá en 1786. Pero básicamente lo que pretende es que los alimentos de estas tribus en esos momentos pasan su invierno en una fiesta perpetua, banquetes, ferias y mercados que al mismo tiempo contribuyen a la solemne reunión de la tribu. Todo está organizado a partir de una enmarañada red de ritos
prestaciones jurídicas y económicas. Vemos allí que en ninguna parte, tanto en el CULA como en el POTLAS, la parte de la maximización de las ganancias es lo importante. Sí, ni tampoco la utilización al máximo de los recursos que dispone, sino más bien lo que buscan es que esta práctica pueda ser concebida como una práctica muy, muy, muy interesante dentro del proceso de la economía. Quiero ahorita que veamos otro audio que tiene que ver con el formalismo. Básicamente, acá nos vamos a centrar en el planteamiento de formalismo de Robbie Burlings en su disertación sobre el formalismo y el sustantivismo. Y en la presentación vamos a ver los primeros, los principales elementos. Acuérdense que los sustantivistas es la postura que tiene Carpo Langi de lo no económico y de lo económico entre las relaciones sociales, mientras que el formalismo se centra que todo lo económico está centrado en la escuela austriaca de economía. Los formalistas pues, van a plantear la universalidad de los principios y se centran en dos. Ellos dicen que hay un principio que es la elección, que es lo que los individuos deciden, y otro la escasez. Por lo tanto, la elección es sobre unos recursos que son limitados y sobre los cuales se tienen que tomar diferentes o se pueden tomar diferentes alternativas.
Básicamente los formalistas plantean que en la economía básicamente es el análisis del comportamiento humano, que está relacionados básicamente por unos medios que busca unos fines y para eso hace unos usos alternativos de los medios que dispone. En síntesis, algo que tenemos que tener claro dentro de este pensamiento formalista de la escuela austriaca, que se soporta en los planteamientos de la escuela austriaca, es que evidentemente que los medios son escasos, que el uso de estos medios tienen muchas alternativas. Por ejemplo, si tenemos una cosa muy limitada, un árbol, con él podemos sacar madera. Y esa madera puede ser utilizada para hacer sillas, o hacer mesas, o simplemente puede ser utilizada para usarla como combustible. O sea, el uso, la alternativa es que todo bien escaso tiene muchos usos. Y los otros temas como los fines es que el individuo es racional. Por lo tanto, esta es la universalidad de la lógica capitalista. Entonces ya teniendo claro qué es lo que la escuela, el pensamiento sustantivista de la economía, y también la escuela que acabamos de ver del comportamiento formalista nos permite identificar que son corrientes que estudian el comportamiento económico desde la antropología. Por lo tanto, cuando comenzamos a mirar una integración de la economía, pues básicamente en las economías de Slon, tanto el Potras como en el Kula, vemos unos comportamientos independientemente que lo cojamos desde la corriente sustantivista o formalista, de reciprocidad, de redistribución y de intercambio. O sea, estos elementos están implícitos en esta relación. Esto lo plantea pues Polanyi en sus posturas y en sus aportes a la antropología económica. Por lo tanto, tenemos que definir qué es la reciprocidad. Básicamente es que se manifiesta a partir de movimientos entre agentes de manera simétrica. Por lo tanto, es explicar de que
yo te doy algo y tú me devuelves algo, básicamente. El intercambio que se expresa a partir de movimientos de ocupación en dirección a un lugar específico y luego desde este lugar hacia otro. Básicamente, el intercambio es, si yo poseo algo, se lo doy a esa persona que puede también disponer y pasarlo a una tercera y así sucesivamente van intercambiando. Entonces, como el intercambio de dar lleva una reciprocidad de reciprocidad, aparece el concepto de la redistribución, que consiste en movimientos recíprocos como los que se desarrollan en el sistema de mercado regulado. ¿Se acuerda que hemos hablado que tanto el CULA como el POTLAS son, tienen un componente etéreo, cultural muy importante? Pues sí, allí pues básicamente lo que se está buscando en todo momento es que podamos tener esos comportamientos en las prácticas socioeconómicas en cualquier cultura. Entonces, cuando hablamos de las prácticas económicas, en América Latina actualmente subsiste una gran cantidad de prácticas económicas que se encuentran estrechamente relacionados con los ámbitos políticos, sociales, ecológicos y culturales, y que pertenecen a las visiones cosmogónicas de los pueblos indígenas, de los campesinos y de las minorías étnicas. Estas prácticas perviven también en las costumbres de las clases populares, de los sectores urbanos de las grandes ciudades. En otras palabras, existe la economía convencional, la que todos conocemos, de la maximización de la utilidad, que es lo que buscamos, como se plantearía dentro del planteamiento formalista. Pero hay unos comportamientos antropológicos y económicos especiales cuando se puede estar intercambiando productos, podemos estar recibiendo productos sin la pretensión de estar obteniendo un mayor beneficio, sino puede ser como por satisfacción, como por el servicio, como el apoyo, la colaboración, que son aspectos que no busca o que no trata la economía austriaca. Por lo tanto, allí es importante que esas relaciones que se generan de parentesco entre las ciudades, de compadrazgos, de ayudas entre familias, tienen que ser muy bien tenidas en cuenta para ver cómo estas minorías étnicas desarrollan otro tipo de cultura de otro ámbito normal. Viendo el escrito de la profesora Lola Comas de Argemir, el don y la reciprocidad tienen género, las bases moral de los cuidados. He retomado esta parte de esta lectura porque nos ayuda a entender mucho más, de una manera más clara, todo este tema de las economías del don y todo el tema de los sustantivistas, de los formalistas y de los ojos objetivistas. Por lo tanto, aquí ya podemos identificar en esta lectura que ella hace primero una reflexión sobre los principios morales que consisten en las responsabilidades del cuidado. Esta autora, en su escrito básicamente referencia un hecho que lo analiza detalladamente desde la antropología económica. Ella comienza en su lectura, en su artículo, a hablar de que una persona en un momento determinado, cuando nace, recibe cuidados de sus padres. Él no se puede resistir a esos cuidados, un bebé recibe esos cuidados y en ese proceso el niño va creciendo, los padres le dan educación, todo lo que le dan los padres lo dan con gusto por verlo al bien, pero sin esperar nada a cambio.
Por lo tanto, cuando los años pasan y los padres se envejecen, en el caso que ella habla, se da cuenta de que su padre necesita una atención. El niño se da cuenta que su padre ya con los años que ha envejecido, él cumplió, le dio alimento, le dio educación, vestimenta a su hijo. Ya cuando el hijo es grande, él quiere dar dar la reciprocidad de todos los recibidos por parte del padre. Pero hay un fenómeno allí que es muy interesante en el análisis. Es que el joven está trabajando y gana una gran cantidad de dinero. No puede abandonar su trabajo para atender a sus padres, pero sí puede contratar a alguien, a una enfermera o a una persona especializada en cuidar a personas de la tercera edad y aspira a que eso se pueda hacer. Dentro de la lectura comenta de que allí la reciprocidad que él quiere dar, o sea, quiere retribuirle a sus padres todo lo que le dieron cuando era pequeño, pero como no lo puede hacer directamente, lo hace a través de una tercera persona. Cuando se hace eso, la reciprocidad se convierte en una mercancía. ¿Por qué? Porque la persona tiene que pagar un servicio y el servicio es la mercancía para poder atender a sus padres. Por lo tanto, lo que es la reciprocidad y la mercancía conforman sistemas morales diferenciados que a menudo operan en direcciones contrapuestas. Sin embargo, en este caso, la reciprocidad no la puede dar directamente el niño del cual hablamos, sino que se hace a través de un tercero que se comporta o que conforma este acto en una mercancía. Estar en deuda es la base del sistema moral que articula la responsabilidad de los cuidados. Esa es una definición muy interesante en la cual pues nos implica identificar unos elementos morales que son base de la economía del don. Sin embargo, aquí, en esta parte de la parte moral, de la reciprocidad y de las responsabilidades articulados de los ciudadanos, implica que las personas siempre van a tener un compromiso moral con sus padres y que esta no desaparece, sino cuando la persona ya no estén en este mundo. Por lo tanto, es interesante hacer la lectura con mucho cuidado de este artículo. Son 2 hojas y media, 3 hojas que se pueden leer de una manera mesurada, pero que da mucha claridad sobre qué es lo que es la antropología económica y ayuda a ubicar a las personas en este entendido. Respetados compañeros, eh, si quieren, me pueden confirmar cuántos, si han comprendido lo que hemos venido trabajando en el día de hoy. ¿Alguna inquietud? Si tienen alguna inquietud, Juliet, Catherine, ¿me escuchas? Y ha venido escuchando de manera juiciosa el diálogo que hemos venido teniendo. Bueno, entonces eh, continúo con, con la charla que estamos teniendo en el día de hoy. Espero que la grabación esté quedando bien. Por si acaso alguno de los estudiantes desea entrar, pues mejore la comunicación. Perfecto, entonces seguimos con la presentación. Entonces,
llegando a lo que es importante, ¿qué es el don? Entonces Marcel Mauss los ubica en tres puntuadas muy claras. Es, el don es saber dar sin que el retorno esté garantizado. ¿Se acuerdan el ejemplo que les estaba dando de la profesora eh, de Ayermid, Dolor Comas de Ayermid, de que los padres cuando nace un bebé le dan alimento, le dan ropa, le dan abrigo, cuando están en crecimiento le dan educación, lo preparan, pero ese retorno de todo esa, digamos, gasto que ellos hacen en su hijo o en sus hijos, el retorno no está garantizado. Por lo tanto, eso es lo que podemos identificar, que transforma el don en una obligación. Es una obligación moral que en este caso el hijo tiene con sus padres. Sabe recibir. Eh, es la pregunta, ¿qué obliga a aceptar el recibir eso? En el caso del bebé, él no se podía resistir a recibir esos bienes. En su infancia tampoco, y cuando es adulto, pues acepta la ayuda de sus padres. Por lo tanto, ese compromiso se hace más manifiesto. O sea, uno es saber dar, o sea, el que da no espera tener un retorno garantizado. Saber recibir, el que recibe está en condición de recibir con satisfacción plena lo que se le está dando. Y ese también al mismo tiempo debe saber devolver. ¿Por qué nos sentimos en deuda? O sea, en el caso del hijo, del caso de que estamos hablando, él sí sabe devolver porque coge y paga, o sea, consigue una mercancía que permita satisfacer y devolver lo recibido de los padres. Por lo tanto, allí vemos todo un gran proceso que nos ayuda a identificar qué es el don. Como vemos aquí, en ninguna parte está recursos, ni está utilidad, ni maximización de las ganancias, ni productos, ni oferta, ni demanda, ni puntos de equilibrio. Es un comportamiento más ligado al ser humano, al ser social. De allí es interesante poder discernir e identificar estos elementos para poder comprender un poco más la antropología económica. Por lo tanto, los rasgos del don están centrados en la reciprocidad, la redistribución del intercambio. Por ejemplo, el don no se limita a un simple intercambio. Dar y volver no es don. Requiere tres dimensiones: el saber dar, el saber recibir y el saber devolver. Por lo tanto, el don conlleva a una deuda y conlleva a la reciprocidad, que es un compromiso ético que tienen las personas. De allí hace importante todo este proceso de las economías del don. Mm, Básicamente, por ejemplo, en América Latina, en algunas tribus aborígenes originarias de todos estos territorios, tienen estos comportamientos. Por lo tanto, cuando vemos la Constitución del 91, tuvo el respeto o tuvo el cuidado de respetar estas culturas que dentro de estas prácticas las hacían muy diferentes a las del consumismo, del capitalismo en ese momento. Porque si las dejaban abiertas al capitalismo, muy seguramente las etnias y sus culturas y sus costumbres iban a desaparecer. También no podemos desconocer que de pronto pueden existir nuevos sistemas económicos que se puedan centrar no en la escasez, no en la utilidad, ni en la maximización de los recursos, en la utilización de los recursos. Es un elemento importante que podemos tener en cuenta para el desarrollo de todo el concepto
socioeconómico de la cultura contemporánea. Eh, si tienen alguna inquietud, con el mayor de los gustos, los podríamos utilizar. Bueno, si existen preguntas, la pueden hacer por este medio. Eh, Como soy consciente de que el proceso de la comunicación ha sido un poco complejo para el día de hoy, pues si llega a existir alguna inquietud, pues la pueden plantear en este chat, que ya sea en el día de hoy o en el transcurso de la semana, le doy la respuesta a la inquietud que se ha planteado. Bueno, entonces no hay inquietudes en el momento, por lo tanto, continuamos con nuestra disertación. Bueno, ahorita vamos a abordar un tema interesante que en el foro me han consultado, que no tienen muchas claridades sobre qué es lo que tienen que hacer. Entonces, decido dedicar un espacio para que ustedes pues pregunten o ustedes reflexionen sobre qué es lo que, cómo debemos de desarrollar esta actividad. Eh, la fase 3 de este curso tiene una actividad, un trabajo colaborativo. Sin embargo, pues se refleja en dos momentos. Primero, una actividad individual. Para poder desarrollar esa actividad individual, es importante, o mi recomendación, es importante al menos revisar la lectura de la profesora, eh, ¿cómo es que? De la profesora Dolor Comas de Argemir. Es importante que revisen esa lectura que les va a dar muchos elementos para potenciar su capacidad de discernir sobre los aspectos a estudiar con profundidad en, en el desarrollo del trabajo. También es muy importante, algo que no le prestan mucha atención, es la participación en el foro. Si ustedes miran la rúbrica de evaluación, pues allí tiene unos conceptos que es importante que hagan aportes y comenten los aportes de los compañeros. No sé si es por el temor a entrar en un proceso de un momento determinado de controversia con los compañeros, pero se restringen mucho, se limitan mucho en el momento de querer opinar o de querer aportar al proceso académico. Por lo tanto, no sean tímidos, expresen lo que ustedes entienden, hagan la lectura. Miren, si leen el artículo de la doctora de Comas, Argemir de Comas, les va a dar mucho, mucho más horizonte para poder argumentar posturas dentro del curso y así pueden desarrollar unas participaciones que le genere conocimiento. Y por favor, no tenerle temor a que si otra persona piensa diferente, no debemos descalificar ni debemos permitir que nos desclasifiquen nuestros nuestras posturas. Al contrario, debemos de entrar a discernir
diferentes ángulos de vista para poder hacer un excelente trabajo. Por lo tanto, en la actividad individual, teniendo como referencia los estudios etnográficos anteriores, o sea, los que están relacionados en la guía de actividades del curso, realizar un ejercicio de observación de su región o territorio, que le permite identificar relaciones de reciprocidad, redistribución e intercambio. Entonces, básicamente es comenzar y mirar estos elementos, la reciprocidad, el intercambio y la redistribución. Pero ¿en dónde lo vamos a mirar? No lo vamos a mirar en una sociedad ajena, sino que lo miramos en una comunidad muy cercana. Por ejemplo, la reciprocidad. Tenemos claro que si la reciprocidad se manifiesta a partir de movimientos entre agentes de manera simétrica. Entonces, ¿cómo podrían ustedes medir eso? Pues simplemente cuando yo voy a una tienda, veo que hay movimientos entre el tendero y el cliente, y ese movimiento es simétrico. Intercambio expresa a partir de movimientos de ocupación en dirección de un lugar específico y luego desde este lugar hacia otro. Básicamente, cuando usted va a una tienda, compra un producto, usted entrega un elemento que es dinero, recibe un bien y lo desplaza de un lugar para otro. Ahí hay hay intercambio. Y redistribución consiste en movimientos recíprocos con los que se desarrollan en sistemas de mercado regulado. O sea, básicamente escoger un bien y redistribuirlo dentro de las necesidades de mi familia, de mi empresa, de mi sociedad. Por lo tanto, ¿qué es lo que se busca? Básicamente, cómo se ve la reciprocidad y la redistribución y el intercambio. ¿En dónde? En una sociedad. Para hacer eso, se deben tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible y comente y argumente cuál de ellos, solo uno, se relaciona con los procesos identificados. Entonces, allí básicamente pues hay que mirar de que, por ejemplo, vemos el caso de la atención de los mayores, vemos reciprocidad y redistribución e intercambio entre los mismos miembros de una familia. También lo vemos estos elementos de reciprocidad, redistribución entre intercambio dentro de los elementos, dentro de los individuos que habitan en un conjunto residencial determinado. Ojo, en ciertas conductas, no en todas las conductas. Entonces es invitarlos a que miren con mayor detalle todos estos. Los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 están detallados en una lectura que se les ha juntado a la fase 2, a la fase 3 del curso. Esa lectura ustedes pueden mirar en qué consiste y mirar cómo se comporta en un momento determinado, ya sea redistribución, ya sea reciprocidad o intercambio en el fenómeno de estudio de la economía. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo quiero que hagan? Primero, tener en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible. Segundo, consignar la información en una tabla y compartirla en el foro. La tabla puede ser hacer hallazgo, por ejemplo, la minga comunitaria. ¿Por qué hay reciprocidad? Porque allí se redistribuyen todos los bienes que aportan los miembros de la minga, sin importar la cantidad ni a quién van dirigidos, y se espera tener la contraprestación, o sea, esa verdad para recibir la reciprocidad de la parte de la minga en la comida para mi mantenimiento. La redistribución es de que todos estos productos que se llevan allí se reparten de diferente manera entre los miembros de la comunidad. Y el intercambio es de que allí en la minga
están cambiando unos con otros productos determinados, buscando no la rentabilidad económica, sino más bien una satisfacción desde lo religioso, desde lo histórico, desde lo que persiga a cada persona como fama, como prestigio que puede tener un elemento. Por ejemplo, alguien puede tener un asadón que le fue, que fue desarrollado por uno de los miembros fundadores de la tribu en la cual yo pertenezco. Entonces, alguien puede tener el deseo de tener eso sin que tenga mucho valor, pero sí quiero intercambiarlo por algo para poder poseer ese bien. Por lo tanto, todo esto se debe mirar no tan solo con efecto de maximización de las utilidades. En otras palabras, para poder ver estos elementos, es importante que aíslen el elemento económico tradicional. O sea, se salgan del contexto actual y sepan mirar eventos. Por ejemplo, hay eventos que son muy curiosos. Hay partes del país en donde cuando uno compra una cantidad de pan determinado, le dan algo que llama un vendaje. El vendaje, pues, es un bien más que sirve para distribuir, se está distribuyendo, se dan dentro del proceso de intercambio. Cuando yo entrego un dinero, me dan una cantidad de pan, pero la reciprocidad se busca no en ese mismo momento, sino que el que da el vendaje espera que esa persona con esa conducta vuelva en el futuro y les compre. Si ve que hay muchas cosas que tenemos que nos ayuda a identificar conductas que no son comunes y que ustedes pueden observarlas ahí cercanas y pueden describirlas. Sí, yo no creo que sea tan complejo, pero en todas las sociedades tenemos nuestras conductas muy propias. De ahí que los invito de una manera aplicada y juiciosa a mirar y a comentar en los foros para ver cómo perfeccionan el documento. Y en lo último, pues relacionarlo con un ODS, por ejemplo, si es para generación de trabajo, para disminución de la pobreza, si esa conducta ayuda a la preservación del medio ambiente, cosas de ese estilo. Entonces es importante revisar y hacer todos esos análisis que le permitan entender el comportamiento del ser desde otra óptica, desde otro ángulo, para comprender mejor los procesos económicos. La actividad colaborativa, básicamente lo que plantea es que el grupo debe elaborar un documento que contenga dos partes. En la primera parte, el grupo debe realizar una argumentación que agrupe los hallazgos de cada integrante sobre la reciprocidad, redistribución e intercambio. Máximo 4 páginas de contenido. ¿Yo qué haría? Si yo soy la persona que tengo que hacer la compilación, voy al foro, tomo los aportes persona por persona y de acuerdo a las personas los clasifico y allí los ubico. Y en la segunda parte el grupo debe acordar y argumentar cuál de los, perdón, cuál de los ODS se relacionan con la reciprocidad, redistribución e intercambio de los casos analizados. Acuerda que por lo menos cada estudiante debe aportar 2 casos. Y luego sobre eso se debe argumentar o relacionar con los ODS. Ahí se establece un máximo de páginas. Yo creo que ese máximo es suficiente para el desarrollo de una buena tarea. Pero nuevamente, el éxito de este trabajo consiste en afinar la identidad o poder identificar estos elementos en la sociedad. Pero para ello es muy importante la lectura que se haga de este artículo de la doctora Dolor Comas de Argemir, porque allí pues aterriza
a través de un ejemplo muy explícito, muy puntual. Sin embargo, pues allá hay más lecturas que tratan de temas muy interesantes. Hay una de Polanyi en donde nos habla claramente de la reciprocidad y también nos habla muy claramente sobre la importancia que se tiene en el intercambio y la redistribución dentro de todo este proceso. De ahí que es importante que lean los aportes de Polanyi, básicamente, y de Marcel Mauss, porque con este enfoque es posible tener una apreciación aproximada de los elementos. Y uno puede aproximar y ver muchas conductas que se están dando no tan solo en el mercado convencional, sino en los mercados alternos. Hoy en día vemos cómo se le agregan ciertos productos nuevos, novedosos, al proceso del intercambio y al manejo de las mercancías. Por lo tanto, uno teniendo todos estos elementos, ya tienen la parte teórica y lo pueden comparar con los elementos fácticos de los sistemas económicos de las diferentes sociedades. ¿Todo esto a qué nos va a conllevar? Nos va a conllevar a que podamos identificar los elementos claros y puntuales de la teoría de las leyes sociales, de cómo identificamos el consumo en las sociedades, de cómo podemos ver el aporte de Marcel Mauss y poder tratar de mirar en una forma integral estas relaciones. Miren, en el mercado de la economía contemporánea, si ustedes miran con cuidado, van a tener estos elementos que están presentes en cada una de las relaciones. Vemos que hay procesos de reciprocidad, hay procesos de redistribución. Cuando uno va a un supermercado, ¿qué es lo que esperan que uno dé? Pues un dinero a cambio de unas mercancías. Ahí se redistribuye un bien dentro de una sociedad y hay intercambio porque estamos cambiando en papel moneda, que es una expresión material del trabajo, que es lo que le pagan a la gente y con lo que ellos pueden intercambiar. Y lo intercambian por mercancías, pero es identificarlo y analizarlo en diferentes contextos para poder explicar todo este proceso que maneja la antropología económica y que nos ayuda a comprender cómo se pueden desarrollar todo esto sobre el concepto de la economía del don. Por eso es de que estas economías van mucho más que un simple modelo cooperativo o asociativo. Es un modelo mucho más amplio que no está interesado en un beneficio individual. Por lo tanto, la apreciación, la aceptación y su entendimiento conlleva algunos márgenes muy interesantes del tema de la sociedad y entre los cuales entraremos a reflexionar en algunos aportes puede ser de Marcel Mauss y que nos ayudan a complementar todo este proceso teórico. Respetados estudiantes, en este momento tienen alguna inquietud. Porque las pueden plantear a través del chat. Lo otro es de que también pues pueden plantear o observar todos estos temas a través de la conferencia que hemos venido hablando. Bueno, si tienen tiempo de escuchar esta conferencia y necesitan que se les amplíe, que se les profundice algún tema, pues no duden en consultarme. Eh, Nuevamente les digo que se puede consultar a través del chat del curso o se podría consultar
a través del foro. Ustedes ya se han dado cuenta que los foros los estoy monitoreando de una manera regular, pero como ustedes no han venido, los aportes no han sido de mayor consistencia, les recomiendo que comiencen a utilizar esa herramienta. Allí pues van a ver que yo semanalmente reviso 2 veces el foro en la semana. Si tienen alguna inquietud, allí yo la puedo aclarar. También para los que consolidan los trabajos, les pido el favor que por grupo se delegue a una persona que sea la encargada de presentar el trabajo, porque muchas veces un mismo trabajo me lo mandan 3, 4 personas diferentes y pues me toca revisarlos, leerlos y hay veces que es el mismo trabajo. Por tal motivo, si ya hay unos acuerdos, si el grupo comparte la participación de la actividad, pues es muy interesante que lo puedan desarrollar, pero eso necesito la colaboración de todos. También a los estudiantes que no han ingresado en las alertas tempranas, yo los invito para que participen de estas tareas. Si por algún momento determinado, por una circunstancia especial, que puede ser de trabajo, que puede ser de salud, que puede ser de una infinidad de características propias asociadas al individuo. Si ve que no pueden atender las tareas que se le asignen, no duden en escribirme. Una de las funciones mías es pues asesorarlos y orientarlos en el proceso de aprendizaje. Pero si ustedes no me comentan cómo van, cómo va el proceso de aprendizaje, pues va a ser muy difícil que yo los pueda apoyar y los pueda desarrollar en en estas fases. De ahí que nuevamente retomo, que nuevamente recomiendo que en este proceso es importante participar de una manera muy activa. Como han visto, las lecturas no son tan extensas. Hemos buscado unas lecturas que sean muy interesantes y que les permitan el desarrollo de las tareas. Por lo tanto, ya termino mi presentación aquí y por último, llegamos a una parte de las recomendaciones. Mi respetado estudiante, de pronto algunos no pudieron o no tuvieron tiempo para la reunión del día de hoy. Sé que es un horario muy complejo porque muchos de ustedes eh, están desplazándose a sus hogares, otros, aunque ya llegaron a sus sitios de habitación, no han contado con la posibilidad de conectarse. Y también hay otros que tienen otras tareas y otras obligaciones sociales. Todo ese elemento cabe en el ámbito del entendimiento, del comportamiento antropológico de la economía contemporánea. Sin embargo, lo que deben aprovechar es la cercanía y la posibilidad de poder lograr sus metas académicas. En otras palabras, si ustedes cogen y participan activamente, pues muy seguramente pueden aprender muchos elementos más. Yo sé que este curso es un curso lectivo, no es obligatorio, pero quienes lo toman deben de purificar ese pensamiento y no tan solo limitarse a las tareas que nosotros les colocamos en los foros, sino más bien ampliar su universo, abrirse y poder tratar de entender cómo a través del desarrollo de este ejercicio académico pueden crecer. Por lo tanto, tengan presente, mi correo institucional es germán.medina@unad.edu.co. Yo no desconozco que se tengan problemas, no desconozco la dificultad,
para poder asistir a este tipo de reuniones. Sin embargo, aprovecho la ocasión que dentro de los próximos 10 días vamos a hacer un CIPAS. En ese CIPAS, si lo consideran pertinente, podemos hablar de las tareas y los que lleven la tarea se la podemos analizar de manera grupal, de tal manera que los estudiantes puedan retroalimentarse en el foro. Sin embargo, algo que es muy importante en esta fase es poder comprender que allí se puede hacer la disertación. En otras palabras, eh, la disertación es un proceso en el cual todos podemos hablar un tema con una argumentación y la fuerza de nuestra argumentación es lo que nos va a dar de una manera parcial la razón o no de una realidad observada. Por lo tanto, los invito a plantear las inquietudes. Por lo tanto, cuando llegamos a este espacio, yo los invito a los estudiantes de una manera juiciosa, madura y razonada a plantear las inquietudes que puedan tener o surgir sobre la lectura realizada. Esto en el correo interno, plantearlas en el correo interno del curso, a las cuales le daré la respuesta lo más pronto posible. Y allí pues tendría yo la posibilidad de retroalimentar, la posibilidad de construir, la posibilidad de generar nuevos conocimientos. Acordémonos que en estos procesos dialécticos, en donde se aportan con la contradicción o la reafirmación de una postura, eso nos ayuda a crecer en el paradigma del conocimiento que tengamos. De ahí que es importantísimo este ejercicio y no tan solo conmigo, con todos sus profesores. Acordémonos que desde la UNAD nosotros somos proclives a analizar, nosotros apoyamos los diferentes procesos de formación. Bueno, lamentablemente en el día de hoy no fue la participación que se esperaba, pero deseo o me interesaría mucho que los estudiantes revisaran esta grabación y que a partir de ella tengan insumos para el desarrollo de su trabajo colaborativo. Y si no es posible, si el tema en un momento determinado no tiene la claridad esperada, no duden en consultarme a través del foro del curso, porque una de mis funciones, no tan solo de calificar los trabajos, es apoyar ese proceso de construcción colaborativa que tienen cada uno de los grupos. Por lo tanto, no queda más sino de decirle gracias por su atención y espero, y espero que me acompañen en, en el CIPAS.
del curso. Cordialmente. Espero, entonces, muchas gracias por su atención y espero que me puedan acompañar en el CIPAT del curso. La invitación se la haré a través de esta semana. Eh, Nuevamente, muchas gracias a los que ven esta grabación. Damos por terminada la sesión de hoy. Cordialmente, les habló Germán Fernando Mena Ricaurte, director del curso. Gracias.